Vamos para adentro. Morning, mate. La cantidad de puestos es descomunal. Ocupa la planta baja de un centro comercial. Y bueno, vamos a meternos a bichear, que es lo que os gusta. Patrol Dewak, figura muy complicada ya, 100 libras, con las riendas rotas. Es muy difícil encontrarla con las riendas bien, incluso aunque la compres en caja, te puede venir con las riendas rotas, el plástico se deshace. La nave de los Jawas, radiocontrol, preciosa. Bueno, vamos a hacer un recorrido por los puestos que tienen cosas más chulas, ¿vale? Hay muchísimos y si los recorriéramos todos podría tener con el vídeo 3 horas, aunque sé que a algunos os gustaría que hiciera eso, ¿eh? Figuras graduadas, hay muchísimas. Ahí vas viendo los precios, 70 libras, figuras sueltas. Y ahí vamos viendo ya figuras en blister. Hay una cantidad de figuras en blister increíbles, una cantidad de precios increíbles y todo lo que alguna vez pensaste que podía existir de Star Wars, o ya sea vintage o moderno, aquí lo vas a encontrar. Nosotros nos vamos a centrar en el vintage, que es lo que nos gusta. Hay un montón de cartones por si quieres completar o hacer tu colección de figuras con el cartón y la figura, aunque no sea cerrada en blister. Hay muchísimas en muchos puestos. Los precios pues $10, 10 libras, 5 libras, 15 libras, 20 libras. Hombre, hay algunos de 80 y cosas así si son de algunas figuras más destacadas, pero suelen estar baratos. O los cromos del Imperio Contraataca, ingleses. Muy chulos. Esos tengo que hacerme con alguno ahora. Oh, los cepillos de dientes de Oral-B, vintage. Preciosos. 14. Aquí hay un montón de cosas vintage muy chulas. Del año 77, año 83... Y son piezas que son muy baratas y que son muy, muy auténticas de la época. O sea, se sacó una cantidad de merchandising increíble. Y en este bin tienen buena cantidad de lo que salió en aquella época. El parche del club Lucasfilms, del club de fans oficial de la Guerra de las Galaxias. Y a precios baratitos. Y tenemos naves. Fijaros el X-Wing Aces. Esta es una pieza bastante rara, 850 libras. Los stickers del año 83. Me gustaban a mí esos stickers. Más unos diseños que se han utilizado hasta la saciedad. Lo recordaréis de las promociones españolas de Pan Rico, de Promo VIP. O sea, estas ilustraciones son míticas. El parche del Imperio Contraataca del Club de Fans, el original. Álbumes de cromos, los blueprints, algún lobby card, lo que se ponía a la entrada de los cines, de la peli de Ewoks. Me encanta la caja para guardar las figuras. Esta es la caja original, la primera que sacó Kenner en el 77, y en ella puedes guardar todas las figuras. Le falta el insert, que viene aquí un dibujo con las figuras y las pegatinas con los nombres de los muñecos, pero viene dos capas, viene esa bandeja y otra bandeja más. Y nada, te la llevabas en este maletín a pasearte con tus figuritas. Bueno,
hay tantísimas figuras que le vais dando a la pausa y vais viendo los precios. O el portfolio de Ralph McQuarrie, hay 3, uno de cada película, son impresionantes, sobre todo el del Imperio Contraataca, que es panorámico, puedes enmarcarlas y quedan preciosas. Una que no he vendido yo de esos en eBay, Dios mío, me los quitaban de las manos. Aquí hay cosas modernas, también hay cositas modernas y sobre todo mucho vintage, pero cosas modernas también se pueden encontrar, ¿eh? Modernas, si entendemos por moderno, pues bueno, estas series que tampoco ya son tan modernas, pero que también las puedes encontrar aquí. Muchas figuras luz. Cositas de despiece. De esa caja de El Retorno del Jedi, 95 libras. Muy bien, ¿no? Está en un estado, bueno, un poco tocadita, pero tiene su punto. Este puesto tiene muchas cosas de Ewoks y Droids. Es una serie que me encanta. Me flipa esta serie y bueno, pues me estoy haciendo con cosas. En blister y graduadas. Ya os las iré enseñando. Aquí tenemos a Logray, una de las figuras más complicadas. Este también es bastante complicadito. A Keziban por 250 libras, en un estado muy bueno. Bueno, y aquí tenemos una cosa que me encanta, que son merchandising de las Star Wars Celebration. En la Star Wars Celebration, cuando tú vas, hay paneles de coleccionismo donde se dan charlas y en cada charla, solo por asistir, te dan un regalito. En la primera de Londres nos dieron esto, nos dieron a cada charla una moneda. Esta ha sido, creo, en la de 2023. En otras dieron los Star Tots, que son como unos pequeños blister con unas figuritas de metal dentro, replicando lo que eran los blister vintage. Y mirar qué chulada. Entonces, esto te lo daban en cada charla, vas y te dan una cosita hasta que completas el set. Y pues luego alcanza unos precios bastante altos, fijaros, 400. O sea, solo con que te sientes en la convención y escuches todas las charlas, luego puedes vender las monedas por 400 euros. Y no es fácil, porque yo he ido a varias Celebrations y las he tenido que completar luego en eBay, la verdad. Allí consigues unas cuantas y realmente luego lo que te haces con ellas son repetidas, porque luego al final acabas comprando el set completo a algún vendedor. Las Collector Case, la mítica de Darth Vader y la de C3PO, a cual más bonita, la verdad, pero son preciosas. Yo tengo la de Vader completa con su insert. Y estas que no tengo sitio, pero es que me encanta. Aquí pone que, fijaros, provienen de los archivos de Lucasfilm y bueno, aquí viene la historia, están graduadas, o sea, piezas potentes. Recortes de prensa de las figuras. Fijaros, hay de un montón de países. Hay de Francia, de Italia, de España. Esta es norteamericana, esta publicidad. Por 10 libras. La publicidad que venía en la época. Por 7. Mira. PPP Poch. 13 libras. La mítica publicidad de una figura gratis. Están muy chulas. Yo creo que esta igual me hago con ella, porque de estas ya tengo varias. Francesas. Muy bonitas. Cosas de papel muy chulas. Esto a la gente no le hace tanto caso, pero a mí me encanta. Fijaros, la publicidad que ya he enseñado en algún vídeo del cómic del Retorno del Jedi, pues 20 libras. Aquí tienen una de las joyas de la feria.
Una de las muchísimas, el C3PO de Glasslight, el brasileño, 675. Nos van a dejar cogerlo. Esto es una auténtica joya, ya sabéis, este C3PO tiene un color mate, este dorado espectacular, está roto por arriba, pero esto es una auténtica maravilla. Esto salió en Brasil y allí se quedó. Wow, es increíble. 675 libras, una auténtica joya. Thank you very much. Maravilloso. Los que os decía, cartones hay un montón. Si quieres ir cogiendo cartones sueltos, fijaros, estos a 5 libras. Estos que mantienen algunos la burbuja. Hay muchos actores firmando. Hay una sección de firmas bastante importante. Chris Parson. Wow. Fijaros este póster. Increíble, firmado por todo el reparto del Retorno del Jedi. Pocos le faltarán ya. Increíble. Tenemos a los actores de la saga clásica. Te traes los póster y vas haciéndote con ellas. Un auténtico lujo poder tener a los actores aquí, que te firmen, poder comentar con ellos. Son súper amables, te firman, te comentan cosas de la peli, lo que tú quieras. Es una maravilla. Los precios de los autógrafos, ahí podéis verlos. Personaje que me encanta. AT-AT Driver, wow, una maravilla. Mítico personaje, ¿eh? Comandante Imperial. Y aquí le tenemos. Dennis Lawson, otro grande. Wow, qué pasada. No sé si sois fans de los autógrafos, me lo dejáis en comentarios. Aquí venden autógrafos ya de actores que no están aquí o que por desgracia ya han fallecido, como David Prowse, Jeremy Bulloch, y bueno, firmaron tantísimo que la verdad que hay una cantidad de autógrafos de estos actores bastante importante. Cositas más de los 2000. Los Jumbo de Gentle Giant, me encantan estas figuras. Cuanto menos sitio tengo, cosas más grandes me gustan. Es de locos. Salacious. Estas láminas firmadas por Ralph McQuarrie, el autor del diseño visual de la Guerra de las Galaxias, bueno, junto a Joe Johnston, que luego ya lo llevó a más próximo a la realidad, pero los primeros diseños, la primera concepción del proyecto de la mano de Ralph McQuarrie. Aquí está su firma, limitada a 2500, y viene con un fotograma de la peli. Vamos a encenderlo porque si le das aquí se enciende. No tiene pilas. Si le das aquí se enciende y se ilumina el fotograma. 295 libras. Estas he tenido muchas y he vendido muchas, y por desgracia las vendí todas. Y ahora me gustaría conseguir alguna, la verdad. Fijaros las entradas de la primera premiere de la película del Imperio Contraataca, de la Guerra de las Galaxias. Os hago un recorrido por este muro de material que es increíble.
Aquí tenemos proofs de la película. Claro, es un trocito de la barcaza de Java, un trocito del halcón milenario. Ahí están los precios enmarcados. Bueno, no veo un certificado, no sé si están certificados o no, pero bueno, ahí está. Aquí tenemos algunas de las figuras de las 17, ya sabéis, las últimas 17 figuras de la serie Vintage de Kenner, que tuvieron muy poca distribución y sobre todo en Europa, y que ahora son las que alcanzan precios más altos. Claro, aquí fabricación española de Montaplex, Batalla de las Galaxias. Y hace poco, bueno, no, todavía siguen los sobrecitos de cromos de la Guerra de las Galaxias españoles. Y las figuritas. Aquí tenemos sobres originales de los usados para la producción del Imperio Contraataca y con el logo de Industrial Light and Magic, los que usaban ellos en la producción. Y bueno, blisters y blisters y blisters. Bueno, esto es un agasajo. Es increíble. Yo ya he dado la vuelta a la feria. Llevo ya aquí como unas 4 o 5 horas en las que he estado con visión túnel. Tengo todo lo que he comprado ya guardado y ahora que ya hay un poquito menos de gente, pues ya os estoy dando este repaso. Porque, Dios mío, vaya subidón. Aquí tenemos la factoría de droides, de donde puedes sacar el mítico C-3PO de 3 patas. Una figura imprescindible que para mí tiene que estar en toda colección de Star Wars Vintage. Es una figura que tiene que estar, como el monstruo del compactador de basuras, como el R2 Takara de cuerda. Hay cosas que a veces se olvidan, que tienen que estar ahí y esas figuras son parte de la colección también. Aquí ya cosas de Power of the Force 2. Bueno, para los amantes de las Black Series, pues para dar y tomar. Esa que veis ahí blanca es una edición especial de la San Diego Comic Con, muy chula. Y ahí al fondo, aunque os parezca increíble, hace poco había un Boba Fett de miles de libras y ya no le veo. O sea, las cosas más caras también se venden, casi más. Estos son Oberon, que van a hacer unas subastas y fijaros qué material tienen por aquí para subastar. Sorceress, Liono, Munra en perfecto estado, King Randor y Skeletor Ojos de Fuego y Espada Luminosa versión italiana. Pues muy bien. Patrol de Ewok en caja. Dios mío. Un Horde Trooper. Qué maravilla. Blade con sus 2 espadas. Bueno, ¿quién ganará las subastas? Figuras graduadas. Los Mail Away. Sabéis que con las figuras que sacaron a principios de los 2000 recortabas pruebas de compra y te mandaban o bien Boba Fett su versión cohete removible o su versión prototipo. Preciosas, vienen en una caja blanca. Yo tengo las dos y no me costaron mucho en su día porque las conseguí nada más salir, pero ya alcanzan precios bastante elevados. Seguimos.
Hay musicón aquí a tope. El juego original de Kenner del 77, el juego de mesa. Los puzzles súper míticos. Algunas cositas de Thundercats también. Es prácticamente 95% Star Wars, pero se pueden encontrar algunas cosillas no Star Wars. Catálogos. Wow. AT-AT, 120 libras. Sin insert, sin instrucciones. R2 de radiocontrol. Las películas en Super 8, que eran avances de muy pocos minutitos. La bandolera de Chihuahua. Bueno, esto está muy bien, ¿eh? EV9D9 por 250 libras. Unas figuras complicadillas de las A17, sobre todo que tenga su mano izquierda completa. Muy buenos precios en este puesto. Las figuras de metal de Die Cast, buenísimas. Y aquí tenemos un Biker Scout Laser Pilot graduado por 375 libras. Ya hemos preguntado y se puede ir a casa por 350. Dos mini rings. Hemos comprado a este amigo. Le hemos hecho unas compras bastante importantes. Ya luego os las enseñaré porque han caído cosas gordas en ese puesto. Hemos dejado la pistola de Biker Scout, pero nos hemos llevado otras cosas que si aguantáis hasta el final del vídeo las podréis ver. A ver ahora cómo las encajo en la maleta. Bueno, aquí tenemos unas piezas increíbles. Estamos viendo los first shots del Vader 12 pulgadas, del 77 y de la Motojet. Es impresionante, graduada. Ahí podemos ver la graduación. El first shot es una cosa increíble. Este va a hacer Retorno del Jedi. Maravilla. Venir aquí, aunque solo sea por poder ver estas cosas en persona, ya merece la pena. O sea, hay cosas que solo las has visto en foto y que aquí puedes verlas todas. Estamos ya a última hora, hay cosas que ya han desaparecido, pero, o sea, es que está todo lo que te imagines de Star Wars Vintage lo tienes a la mano. Claro, para verlo en persona, que es un auténtico museo esto. Y además, si tienes dinero para ello, pues te lo puedes llevar a casa. El Suncrawler 6,75. Los métodos de pago, casi todos aceptan tarjeta de crédito. Y si no, PayPal. Y si no, efectivo, por supuesto, les encanta. Pero yo no he tenido ningún problema en pagar con tarjeta de crédito. O sea, no he traído mucho dinero en efectivo y he pagado todo tarjeta de crédito y PayPal. O sea que no os preocupéis por eso, que hay opciones. Lo que es muy poca cobertura de internet y tardas mucho en salir y conseguir la cobertura, poder hacer el pago. Pero bueno, al final se consigue. Aquí unos dioramas. Réplicas de armas de los Tusken Riders. Wow, fijaros qué chulo esto. Wow, 20 libras este pedazo de display. Qué preciosidad. Pues no me parece caro, la verdad. Bonito ese Vader trilogo, ¿eh? Biker Scout trilogo, muy bonito también. Hemos graduado.
Uno de mis personajes favoritos, Biker Scout. Astronautas, grupo de combate. Más Black Series. Estas son solo la caja. Voy a sacar cosas también más modernas, que aunque a mí no me interesan, probablemente a alguno de vosotros sí. Y bueno, pues vamos a hacer esto para todos los gustos. Réplicas de espadas láser y de armas hechas con piezas de Lego. Qué chulo. Los calendarios, el calendario de 84. Portfolio de Ralph McQuire versión japonesa. Qué chulo. Que ya hemos visto norteamericano, vinilos. $200. Autógrafos ya de los que cuestan mucha pasta. Carrie Fisher, 430 libras. Kenny Baker, vendido. Natalie Portman, 330 Mark Hamill. Tener en cuenta que esta gente cobra mucho dinero. Yo la última vez que le vi, que fue en una Star Wars Celebration, cobraba 110 libras por autógrafo. Entre 110 y 150 están cobrando, o sea que ya, bueno, esto ya tiene un sobrecoste, lo han duplicado, pero que no, ya no es barato, aunque tú le veas conseguir su autógrafo, o sea, no lo da gratis. Aquí tenemos un Mail Away, que viene con su catálogo, Nien Nab y Return of the Jedi. De este flyer hay una versión que pone Revenge of the Jedi. La podéis ver en uno de mis reels de Instagram y es muy chula, es la versión más complicada de las dos que hay. R2D2, 12 pulgadas, increíble. Es de tener siempre cuidado de que tenga los dos mapas. Vienen dos mapas que son así pequeñitos que se le meten por detrás y eso es lo más difícil de esta figura. Este puesto tiene cosas increíbles. De los 12 pulgadas, pues en sus cajas acrílicas. Stone Trooper, Leia, 550 libras, 450, Obi-Wan 600, Luke 500 en un estado espectacular. Pero es que si os fijáis por aquí, tenemos a Boba Fett. Ya sabéis que las dos figuras más difíciles son Boba Fett y IG-88. Aquí está Boba Fett, 2.300 libras, y IG-88, 1.400. Una preciosidad. Versión Star Wars y versión Imperio Contraataca. ¡Wow! Su versión Imperio Contraataca son 750 libras. Increíble. Yo la tengo suelta, pero tenerla en caja sería una auténtica locura. C3PO, una figura que me encanta, ese cromado es espectacular. Y es de las más baratillas, la verdad, no es una figura cara, pero es maravillosa. Catálogos de Kenner. Me encantan los catálogos. Y aquí pues la joya de la corona, el Early Bird en acrílico, graduado. Antes de sacar a la venta las figuras, Kenner no las tenía disponibles para esa fecha, cuando lanzaron la película, y tuvo que sacar para esas navidades pues este cartón donde te prometía que una vez que las tuvieran te las mandarían.
Te daban además de regalo este stand para poner las figuras una vez que las recibieras. Y esta promesa de envío, que se llamó Early Bird Certificate, pues es la auténtica joya de la corona del mundo de Star Wars Vintage, una de las mayores joyas, no sé cuánto vale, así 3.500 libras, en acrílico y graduado, me parece una auténtica maravilla. Con este Early Bird venía uno de los catálogos más raros también, que es el primer catálogo, y es bastante raro también. Vamos con otro muro de cajas de Kenner Vintage. Hay muchísima gente. Las figuras sueltas, si no te vas de aquí con la colección completa, desde luego es porque no quieres. Porque hay muchísimas. Y aquí tenemos estos bootleg, bootleg rusos. Los diseña una persona en España, es un vendedor español que hace los diseños, los fabrican en Rusia y son muy chulos. O sea, están hechos con esa estética de Star Wars Vintage, bootleg polaco y demás. Son una auténtica maravilla. Aquí los tenemos por 225. Este es el primero que sacó Boba Fett, luego sacó Vader también y ahora es el más demandado, sin duda. De nuevo las monedas de las convenciones, los Diecast, el Snow Speeder, muy chulo. La banda de Max Rebo, ya sabéis, lo más complicado, la flauta y los micrófonos. Estos son los diseños de las monedas que venían con la serie Power of the Force. Venía con unas monedas, una especie de aluminio, y estos son los diseños previos de esas monedas. Los parches originales también. Y ahí tenemos una hoja del storyboard original del Retorno del Jedi. Muy chulo. He preguntado antes por él, creo que eran 450 libras. Tenemos también empresas dedicadas al mundo de las vitrinas y los displays. Collectors Displays. $520 la pieza de demo y está vendida. Aquí tenemos el cartel de la Guerra de las Galaxias, es de la reposición, creo que es del tercer reestreno o algo por el estilo, si no me falla la memoria, impreso en Estados Unidos y bueno, pues aquí está, 200 libras, otro Imperial Shuttle. Hay muchísima gente con cosplays, gente disfrazada de la UK Garrison, unos trajes auténticamente espectaculares. Aquí tenemos el cartel original del 77, es su versión apaisada, horizontal. Yo no sé cuánto costará, pero esto es una auténtica joya. Los precios van bajando según va avanzando la hora de cierre. Esto hace nada estaba en 150, lo acaba de bajar a 120. Nadie se quiere llevar cosas a casa en esta feria.
Oh, qué enorme es este halcón milenario, Dios mío, fijaros. Es brutal el tamaño de esta edición. Me encantan esas chapas. Darth Vader Lives. Bueno, y aquí tenemos el mítico Boba Fett cohete removible, la edición que nunca llegó a fabricarse porque era muy peligrosa, los niños se saltaban los ojos, y aquí lo tenemos en su versión sin pintar, su versión de fábrica, certificado, bueno, una auténtica joya. Estamos hablando de decenas o cientos de miles de euros, porque no para de subir. Merchandising de la Ecolife base. Voy a cogerme esta camisetita que viene con las figuras vintage, parece súper chula. Me gusta más que la del logo, que el diseño de la TAT. Cositas de Action Force, de WWF y más blisters preciosos, en un estado increíble. Este año, como novedad, hay una segunda zona de expositores que está al lado de la otra, está muy cerquita, ya veis. Y hay una segunda zona de expositores que vamos a echarle un vistacito. Ya no cabían en la zona principal. Cogiendo el portfolio de Ralph McQuire, han hecho postales los de Disney. Los diecast, cartones sueltos. Ahí podéis ver una de las míticas cajas de Poppy japonesas, cajas de cartón con figuras Hong Kong, lo que son increíbles. No he visto ninguna para comprar en la feria, venía con idea de comprar alguna, pero no había ninguna. Aquí tenemos el famoso capa roja, el Jawa capucha removible, de Lily Ledy. Tenemos cosas de Lily Ledy muy importantes, Sevid Fortuna, Blue Snaggletooth en su bolso original, del pack de Sears, exclusivo en Estados Unidos, por eso es tan difícil de conseguir, y un Java capa de vinilo, graduado 90, o sea, increíble. Esto va a salir todo a subasta, no está en venta directa, es en subasta, un Jack Face, graduado y listo para salir en subasta. Imperial Shuttle en caja, increíble esta nave. Pero claro, el tamaño de la caja también es considerable, ¿eh? Qué preciosidad. El diseño en blanco y negro por detrás. ¡Buah! Qué maravilla. Una de mis favoritas, junto con el Esclavo 1, con diferencia. $69. Bueno, no está nada mal. Le faltan los cañones, por supuesto, por eso tiene ese precio, pero los Jumbo. Wow, y tenemos aquí cositas, figuras overstock de Lily Ledy, una cabeza de Biker Scout,
Y un torso de Uzai. ¡Wow! Tengo que preguntar precio de esto ahora mismo. Estas son las figuras antes del proceso de montaje. Sabéis que se soldaban con soldadura sónica. Se juntaban y a través de un movimiento muy fuerte conseguía derretir el plástico y se soldaban. Soldadura sónica. Increíble. ¡Wow! 2 Uzai. Increíble. Y un set de mexicano, de bootleg mexicano en bolsa. Una carta de Kenner. Impresionante. Vamos a preguntar precios. Bueno, pues a 175 los torsos de Uzai. No me parece mal precio, la verdad. Voy a valorarlo. Vamos a seguir grabando y luego ya vemos. Storyboard original de la producción, 250 de Una Nueva Esperanza. Eso. 4.500. La trenza de Obi-Wan Padawan. Wow. Aquí tenemos a los dos griales de las 12 pulgadas. Boba Fett y G88. Ese Boba Fett le falta la capa, le faltan las trenzas, le faltan cositas, pero está muy bien. Gente es muy educada, nos está haciendo hueco, ve que estoy grabando y me deja espacio. La verdad que el trato tanto de los vendedores como de los compradores en esta feria de Inglaterra es de 10. De 10. O sea, muy, muy agradecido, la verdad. La 501. También está la UK Garrison. En la Star Wars Celebration podemos ver a un montón de Garrisons de todo el mundo. Y aquí ha venido en representación la de Inglaterra, por supuesto. No podía faltar. El Jabba Suncrawler Radio Control en caja y en su acrílico. Una maravilla. Más figuras Jumbo, Blue Snaggletooth en Jumbo. Buah, me encanta, me encanta. Algo de Funko. Dentro había Funkos firmados bastante gordos, la verdad. No, creo que no los he sacado, pero había cosas. $60 este set de Cotobuquilla. Está muy bien, las tres figuras. And also, if you get offered it anyway, you know what I mean? I'm not going to say, oh, you can't have it, because I want you to build that sale up. And the whole idea. Lando General, graduado. Luke Stone Trooper, graduado. Sabéis lo que más vale de esta figura es el casco, que sea original, el arma negra. Buah, qué piezón. Y mi primera figura, Luke Skywalker Pilot. Los pósters ochenteros que se usaban en Coca-Cola. Muy chulos. Hubo promoción en España también de estos pósters, por si queréis buscarla. Y el álbum de cromos inglés del Imperio Contraataca, incompleto. Son todos prácticamente iguales, todos los de los países europeos. El español es de los más cotizados de todos los que salieron en España. Y muy chulo. Aquí vamos a ver una joyita. Vamos a ver un Obi-Wan
una edición muy especial de Obi-Wan, barba blanca, 12 back, una pieza impresionante. Ya tenemos un Chihuahua 12 back también y los diecast. Y estas tarjetas que, si no recuerdo mal, las daban en la San Diego Comic Con, en Hasbro, y son las tarjetas como los proofs de la Star Wars Vintage. Daban las tarjetas sin su burbuja. Bueno, nos tenían cosas guardadas y este vinilo me lo ha marcado Spain para poder recogerlo y ir con las manos libres y poder grabar. Así que fijaros, este vinilo, 5 libras, me ha parecido una auténtica maravilla. Es una edición que no había visto además muy fácil por ahí. Y bueno, pues otro vinilo para la colección de Star Wars. Gracias. Otro gran amigo que nos ha guardado todas estas cosas durante el tiempo que hemos estado viendo la feria para no llevarlas en la mano, y muchas gracias. Vamos a ir, pues fijaros, la cajita para guardar las figuras, ahora os enseñaré todo. Pero nos ha hecho el favor de guardar todo esto y no ir cargando con ello. Thank you very much. Thank you. Bye. Bueno, Goonies, supongo que querréis ver toda la mandanga que se va a venir para España. Vamos poquito a poquito, porque han sido unas cuantas cosas. Voy a enseñarlas así un poco rápido, pero para que las veáis. Moneda graduada de Lograi, de la serie Ewoks Vintage, graduada en AFA. Esta cajita, que es de la bandolera de Chewbacca, me la han regalado para guardar las armas, que tenía ganas de tener una. Un Snow Speeder de los diecast Vintage, por 5 libras, está un poco reventado, pero bueno, quería tener uno así de muestra y me ha venido bien. Una de las monedas que me faltaban de la Star Wars Celebration del 23, la del Emperador, del 40 aniversario, pues también se viene. Esta han sido 20 libras. ¿Qué más cositas tenemos por aquí sin que se me caiga todo? De la serie Ewoks y Droids, Lograi, una de las dificilillas, para mí uno de los personajes más molones, en un estado bastante bueno, así que ya tenemos la moneda graduada y la figura en blister, doble. Y luego, pues aunque es una convención de Star Wars, siempre os digo, a las convenciones que no son de una cosa, comprar si veis algo de lo que no se trata esa convención, porque los precios van a ser mucho mejores. En este caso, quería Mutton de Action Force, me lo ha dejado como en 30 libras, y si veis por ahí es prácticamente lo que vale la figura suelta. O sea, la figura suelta es lo que me ha costado en blister. Action Force, los pretéritos G.I. Joes y bueno, me encanta esta línea y ya tengo unos cuantos. Y este me faltaba, digo, pues para pagarla a 35 suelta, pues 40 en blister, ¿no? Siguiendo con que os parecerá raro, pero es que he encontrado unas cosas de Thundercats que me faltaban en un estado muy bueno y a un precio magnífico. Me faltaban los pequeñines y pues los he conseguido completos. ¿Vale? A ver si tengo manos para todo. Estos dos de Thundercats, de nombres impronunciables, con sus respectivos aerodeslizadores. Así que, pues mira, por 30 libras cada uno. Me ha parecido un precio bastante razonable, me faltaban los 3 y tenerlos completos, pues genial. Más cositas, ¿qué hay por aquí? Bueno, sigo con estos robots. Tengo su versión plateada, son estos robots bootleg de Hong Kong que sacaron en los años 70 y 80 con cabeza de Stone Trooper, movimiento que empieza a girar y se le abre el pecho. Estos es difícil que funcionen, yo he tenido que comprar, del plateado tuve que comprar 3 para canibalizarlo y conseguir uno, porque se le rompen unas ruedecitas que llevan dentro y aunque el motor funcione, es muy difícil encontrar esas ruedas. Este funciona perfectamente, es glow in the dark y ha sido un auténtico regalo. Han sido 50 libras, me lo ha dejado en 50 o 55. Os lo voy a sacar para que lo veáis. Bueno, se le ha caído lo de atrás, ahora lo cogemos. Aquí va el compartimento de las pilas y es una auténtica maravilla. Así que, bueno, esto va aquí atrás, ahora lo pergeñamos. Una Leia Bus en blister, retorno del Jedi. Bueno, ahí está.
Sobrecito de cromos del Imperio Contraataca, de la versión UK. Tengo el español y digo, venga, pues vamos a tener este también. Quería hace tiempo, los llegué a tener todos y los vendí, los de Oral-B, de los años 80, originales, de Star Wars. Hay de muchos personajes. El más codiciado y que no estaba en esta exposición es el de Anakin y Obi-Wan Spiritu. Quizás algún día lo consiga, espero. Os voy a enseñar unas chapas muy chulas que son del club de fans de Star Wars del año 77. He cogido 3. La de C-3PO, Moff Tarkin y Stone Trooper. Año 77, club de fans de Star Wars. Más cositas. Un pin del Retorno del Jedi. Vintage. Una moneda que me faltaba de Lando General, de las LAS 17. Estas monedas, sabéis, son como una especie de aleación de aluminio y son muy chulas. Son las que venían con la serie Power of the Force y bueno, pues las estoy intentando conseguir sueltas. El parche del club de fans de Star Wars, el primero, el más difícil. Muy chulo. Más cositas. Peanas, que nunca vienen mal, a 2 libras, 10. Para las figuras vintage, que nunca vienen nada mal. Más cosas. ¿Qué más? Cartones, los que en mejor estado he visto, ¿vale? El 8 de 8 por 5 libras, en un estado muy bueno, porque hay algunos que están fatal. El del Biker Scout, que también está bastante íntegro. Y C-3PO, piernas y brazos removibles. Bueno, cartoncitos para ponerlos con las figuras. Más cosas, más cosas. Hay un montón, ¿eh? O sea que... borrador de Lucasfilm, año 82. Muy chulo, me gusta. Seguro que me dejo alguna cosa por las bolsas, pero bueno, si no las ya veréis en mi siguiente directo de Instagram, ¿vale? Esta chapa me flipa. Darth Vader Lives. ¿Por aquí qué? Pues de todos los mini rings, el mío, conservo varios míos con caja, y del Biker Scout, del Spider Bike, no sé dónde están las instrucciones. Así que las he buscado y las he comprado, para tenerlos todos completos, con sus inserts y sus instrucciones. El póster de Palitoy del AT-AT, de los pocos póster que me faltaban ya de catálogos y póster. Y una cosa muy muy guapa y muy rara, que solo había esta y que nada más verla me he tirado por ella, os la voy a sacar de la bolsa para que la veáis bien, es del press kit de los sets de prensa que se mandaban a los periódicos, revistas y demás cuando se anunció el retorno del Jedi. Una diapositiva, además de las primeras, que pone Revenge of the Jedi, no Return of the Jedi. Es de la llegada del enfrentamiento de Vader y Luke y es increíble. Esto se daba en los kits de prensa y ya poniendo Revenge of the Jedi me parece una pieza más que histórica. Increíble. Y no te vayas todavía, que aún hay más. Como decía Super Ratón, vinilo de Star Wars, 5 libras, en un estado muy guay y dicho, se viene. ¿Qué más? La cajita original para transportar del año 77, con el insert, ¿vale? Está en un estado impecable. Pueden estar, a veces están rotas, a veces esto está muy doblado, esta está totalmente lisa, ¿vale? Fijaros siempre en eso, las esquinas que estén bien, está impecable. Es de un coleccionista que la ha vendido, o sea, no es un vendedor, es un coleccionista, y fijaros el insert. El insert está increíble también. Esto es lo que vale dinero de esta caja, ¿vale? Los insert, tanto de esto como de las cabezas. Y luego tiene las 2 bandejas con sus pegatinas. Viene ahí una y ahí viene otra, ¿vale? Vienen 2 bandejas iguales llenas para poner tus figuras. Hay 3, hay una de cada película, una de La Nueva Esperanza, Imperio Contraataque y Retorno del Jedi, cada una con un diseño diferente, y por lo menos quería tener esta. Por sitio creo que no voy a poderme permitir las 3, al menos por el momento, pero... Y otra joyita que se ha venido, que tenía tiempo
tenía ganas hace tiempo de tenerla y es un grialazo, la verdad. La pistola de Han Solo y bueno, pues con su acrílico en un estado bastante aceptable, no está perfecta ni muchísimo menos, pero la verdad que es una pieza bastante rara. Hay 3 versiones, de Una Nueva Esperanza, del Imperio Contraataque y del Retorno del Jedi, y bueno, pues esta es una de las raritas y sin estrenar. Entonces, bueno, también quería tenerla y he dicho, venga, pues ya que estamos aquí, arrasamos con todos. Si te ha gustado el vídeo, deja comentarios, deja un buen like, suscríbete si no lo estás ya, y nos vemos en el siguiente vídeo, Goonies.